Eh,
Hola Osvaldo, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo te va? Bien, Juan Manuel habla, ¿cómo andás? Bien, bien, te reconocí. Bien, Juan Manuel, perfecto. Bueno, Cuando me quieras. alegro. Te encontraba unos chicos más, Osvaldo, y te paso de anfitrión para que te manejes. Bueno, ¿Mm? Bien, veo que están más o menos los que entran casi todos casi todos los días. Normalmente son alrededor de 70, así que vamos a esperar un poquito más. bueno. ¿Todo bien, Osvaldo? Todo bien, che, mi última clase, Juan Manuel. Mi Qué última bueno. clase, no del año, mi última clase en la facultad. Porque ¿Ah, sí? sí, cumplo 70 el 4 de diciembre y entonces renuncié a esa fecha, que es lo que corresponde. Bueno, sí, ya sé, pero ¿Tenemos bueno, el privilegio de tener tu última clase? ¿En serio? Así es, sí, sí. la Y última. yo tengo, No lo digo como comedia, lo digo de verdad que es la primera vez que me pasa. y yo tengo el privilegio de cumplir el mismo día. Ah, mira vos, mira qué bien. Además, Además, bueno, unos cuantos más cumplo yo, ¿eh? Pero bien, todo bien. Así que cerrás otro ciclo más, Osvaldo, qué bueno. Sí, el último, ahora estoy jubilado 100%. Che, ¿y tenés Espectacular. ganas de seguir en la facultad o no? ¿Vas a pedir algún contrato o algo o no? No, contrato No. no, ¿viste? Anotarme en AFIP, ¿viste? No tengo ninguna Ah, gana. tenés razón, sí, ya No, basta. no, por un contrato, no, tenés que tener un contador para todos los meses, hacer el recibo, que mandás en la factura, te pagan a los Sí, premios. No, sí, realmente no, salvo por el hecho de dar clases nada más, pero si no, no vale la no, pena. a mí eso es lo que más me ha gustado. Lamento que no sean las presenciales, porque hoy hubiéramos Claro. terminado Sí, tomando un café todos juntos allá, pagando sí. yo, por supuesto. Pero eso es una Bueno, pena. te tomamos te aceptamos la oferta para tomar café. Bueno, Te la tomamos. bueno, el año que viene. Se puede organizar igual. Claro, Cuando hay ganas, no falta nada. cómo no. Ya les voy a traer. Cuando bajemos de peso. Sí, también. Sí. No sé, Gaby, no vino. No, porque... Bueno, Igual, Waldo, no se te lo mando un pierdan. abrazo y Bueno, gracias. ya seguramente nos veremos en algún momento por la facultad. Seguramente. Un abrazo. Te dejo con los pibes, un abrazo. Bueno, chao. Chao, Osvaldo, chao. ¿Qué estás haciendo? Osvaldo no se lo ve, tiene la cámara apagada, no sé si sabe, por ahí sí. No creo que esté apagada. A ver, sí, mirá, se apagó. Sí, está apagado. Ahí está, ahora sí. Sí, ahí está, Bien. ahora sí. Bueno, yo de esto no sé administrar nada, así que nos arreglaremos como sea. No me voy a poner a estudiar ahora este tema. Así que yo hablo, en algún momento me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, les quería comentar que yo había pedido 2 clases para dar este tema de todo lo que es la fe pública, pero como hay tan pocas clases en lo que ha quedado, en estos cuatrimestres que se hacen bimestres, y encima la situación más difícil por esto de la pandemia, entonces yo voy a dar hoy la última del ciclo, la última mía en la facultad, después de 23 años, y el 24 posiblemente sea el doctor Taza o la doctora Castro, o sea, quien necesite dar algún tema que sea importante, porque les ha quedado un montón de temas para la segunda parte. Y bueno, y lamentablemente, como hablaba con Juan Manuel, no tenemos ese contacto como para que uno pudiese, como siempre pasaba en la anteúltima clase, decir, bueno, a ver, miremos, esto no va. Entonces, más o menos se achicaba. Esto ha hecho todo tan disperso que realmente, sinceramente, no les envidio la situación, porque que ahora me digan, bueno, sí, todo lo que falta va a la segunda parte, es muchísimo, es muchísimo. Entonces, bueno, yo achiqué mis apuntes y todo para poder meter en el día de hoy lo más importante de los delitos contra la fe pública, que son la falsedad material del instrumento público privado, el 292, y la falsedad ideológica del instrumento público, el 293, que es con lo que se van a chocar ustedes. Acá en esta parte, en todo este temario de fe pública, está la falsificación de moneda extranjera, la falsificación de billetes. Bueno, dejémoslo, sepan que anda por ahí, pero eso no es un tema, ahí sí me juego a que eso no se puede preguntar. Teniendo... Doctor, Sí, disculpe que lo interrumpa. sí. Antes que siga con la clase, hay gente en la espera, personas esperando.
No sé si usted puede admitirlo. Eso se acepta en participantes y te figura admitir a todos, admitir cada uno. Eso es simple, se A puede ver, hacer. espera que no lo Sí. veo. Y Si 5 no, si personas quiere, estuvieron en la sala de espera. Pongo ver, sí, ver, fíjese en participantes, haga clic participante. ahí, hay 3 Sí, puntitos. sala de espera 6, dicen. ¿Admitir todo? Sí, admitir todo, o si no, la opción que puede hacer, así usted no tiene que estar constantemente aceptando, es desactivar la sala de espera y hace los pasos que ahora le voy indicando si quiere. Vaya, Desactivar, a ver. ¿lo encontró? No, sí, lo encontré, pero desactivar no. Tengo mensaje, admitir todo. Después están los que están esperando. Admítalos a los que están ahora, si ya entran. Admito todo. Bien. Bien, una vez que ya puso admitir todos, vaya ahí en participantes, la parte Sí. inferior a la derecha hay 3 puntitos, haga clic ahí. Sí. Y en una opción te dice deshabilitar sala de espera. Si tiene la tilde puesta, haga clic y sáquesela. Entonces de esa manera usted, Perdón, acá dice habilitar la sala de espera y está con un tilde. bueno, haga clic ahí, así de esa manera sale la sala de espera y usted no tiene que admitir a nadie. Ha deshabilitado la sala de espera. Listo. Ahí está, perfecto. Y ahora Ahora seguimos. usted no tiene que admitir a nadie y entran todos automáticamente. Sí, pero si entra el doctor Manuel, ¿qué hago? Que Bueno. lo quiero desactivar. Bueno, bueno, entonces, como les decía, vamos a ver los copetes de la fe pública, la falsificación y la alteración, las diferencias, los instrumentos públicos y privados, etc. Y después entramos de lleno en 292 y 293. Yo esto normalmente, les decía, lo hago en 2 clases, pero para dar un lugar, sobre todo a Alejandro, que tiene un montón de temas que han quedado ahí dando vueltas, he achicado en mis apuntes como para que entren acá. Este era un tema que jamás estuvo afuera del segundo parcial. Jamás estuvo afuera. Desde hace 20 años esto siempre está. Pero claro, la situación hoy es distinta, porque a mí me parece que esto era ideal para explayarse. Entonces, en el múltiple choice sí puede haber alguna pregunta, pero yo no sé si no es un salvavidas de plomo. Y en un caso práctico no lo veo que lo vayan a tomar por acá, viendo otros casos como los que hay pendientes de dar o de leer. Pero, de todas maneras, sí les refiero que siempre estuvieron estos temas. Pero era otra la modalidad y bueno, el tema presencial, uno le podía poner la sal exactamente en dónde iba, o a Taza le gusta esto, o Taza no está de acuerdo con y bueno, y ahora esos chismes lamentablemente se han perdido con este tema, lo cual es muy lamentable. Bueno, entonces arrancamos. Yo voy a dar delitos contra la fe pública, pero solamente, que esto empieza por el 280 y pico, 282, con falsificación de moneda, etcétera, que lo vamos a dejar afuera, y vamos a ir al 292, 293. Sí, naturalmente, hablamos del bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido, la fe pública. La concepción más moderna define a la fe pública como esa confianza que prestan los ciudadanos a determinadas formas o objetos o instrumentos que juegan un especial papel dentro del tráfico jurídico. Entonces, de esa forma, la fe pública reside en esa confianza que la sociedad tiene en ciertos instrumentos a los que el Estado le atribuye valor probatorio. Como decía Muñoz Conde, que es un catedrático español muy conocido por todos los que estamos en el tema, esos instrumentos poseen, él decía, apariencia de verdad, porque es una apariencia de que está conforme con la realidad lo que dice ese instrumento o ese objeto. Y es indispensable para la convivencia mínimamente organizada. Y se anima a decir que sin la fe pública no habría tráfico jurídico. Entonces, la fe pública se identifica además con 2 componentes que surgen de lo que dijimos. La confianza, la creencia, el crédito público que tiene un instrumento a la que la ley le da valor probatorio, y justamente la prueba, porque esos objetos son medios probatorios de la realidad que representan al estar ahí íncitos en esos documentos. Para empezar, y pese a que el código no hace muchas diferencias, lo que debemos hacer una sutil diferencia entre lo que es falsificación y lo que es falsedad.
La falsificación hace referencia a conductas materiales. ¿No? Esto es, conductas materiales que recaen sobre la integridad de una cosa, de un objeto, de un instrumento. Es, repito, una conducta material, la de falsificar. En tanto que la falsedad más bien hace referencia a una actitud intelectual, que se representa por declaraciones o invocaciones de algo que es falso, que es mentiroso y que la quiero hacer jugar como verdadero, como fiel. Entonces, lo primero, la falsificación la vamos a ver en el 292, que es falsificación de instrumentos públicos o privados. Y lo otro, la falsedad, la vamos a ver en el 293, que se llama falsedad ideológica de instrumento público solamente. Entonces, la falsificación es una conducta material, en tanto que la falsedad es una actitud intelectual por la cual yo inserto declaraciones falsas como si fueran verdaderas. Bien. Entonces, vamos ahora a un tema que siempre estaba en los parciales y que después que lo terminemos van a ver que no sé dónde lo van a poner, espero que no quede como una trampa esto. ¿Qué es el concepto de documento en el derecho penal? El concepto de documento en el derecho penal, que según Alejandro Taza, hasta hoy, pese a la reforma que ha habido, no hay un concepto claro, sino más bien dan ciertos datos, pero no hay un concepto claro. Que sí lo armó el derecho penal argentino, sobre todo desde allá, de la década del 50 hasta acá. El objeto de la acción falsaria en todas las hipótesis de esta ley penal es el documento. También el código por ahí lo llama instrumento público, lo llama factura de crédito, etc. Pero en el fondo es el documento. El Código Penal argentino, a diferencia de otros muchos, como el alemán, el español, incluso cerca nuestro el colombiano, el Código nuestro no definía ese concepto. Y ahora lo he querido hacer y según Taza, y creo que comparto, no lo ha hecho del todo bien. Y tampoco lo hace la ley civil, que la ley civil nos sigue hablando de los instrumentos públicos, los instrumentos privados, ahora con o sin firma, etc. De ahí que entonces, para analizar figuras penales, se echaba mano al Código Civil, que desde el artículo 973, del viejo código estoy diciendo, hasta pasado el 1000, siempre uno iba a buscar ahí los conceptos que no tenían el Código Penal. Hoy eso está también, algo defectuoso, pero mejor, en el Código Civil a partir de 2015, a partir del artículo 284, 89, entra hasta el 300, 308, 9, 10, 12, 14, 15, etc. Entonces, ¿qué ocurrió hasta ese momento? La doctrina nacional fue elaborando un concepto de documento para el área penal. Y empezaron los clásicos, Soler, Núñez, Fontán Balestra, el doctor Carrera, que fue muchísimos años titular de nuestra cátedra, y que se le retiró a los 87, ese fue cuando quiso, no como yo que a los 70 cumplo con la norma y me voy. Un divino, el padre putativo en el derecho penal de Alejandro Taza. Él le tiene una reverencia enorme. Carrera murió hace años, a los 90 y pico. Tenía una cabeza de impresión. Entonces decía, toda esa escuela clásica a la que él perteneció, con Soler, sino causalistas, más causalistas, antizafaronianos a morir, crearon un concepto de documento, que no tiene nada que ver con lo que van a ver hoy, pero en aquel momento fue tomado así. Y ellos decían que documento era toda atestación escrita en palabras, mediante las cuales un sujeto expresa algo dotado de significación jurídica. Repito, toda atestación escrita en palabras, mediante las cuales un sujeto expresa algo dotado de significación jurídica. Otra postura, un poco más ayornada, amplía ese concepto, que es lo que hoy tenemos en vigencia, y no solo se queda con lo escrito, sino que el concepto es más abarcativo. Y le otorgan relevancia a todo objeto material que significa una constancia atinente a una relación jurídica. Dicen, no es solo
la palabra escrita, es todo objeto material que signifique de alguna manera una constancia relacionada con una relación jurídica. Por lo tanto, las concepciones son dos. La primera es la doctrina estricta o latina, aquella de nuestros causalistas, que reduce el concepto solo a la forma escrita. Y la segunda, que es una teoría amplia o germana, le llamaron, que afirma que el documento no solo tiene que ver o tiene que ser escrito, sino que es todo aquel susceptible de contener una declaración de eficacia probatoria, o que sea susceptible de originar relaciones jurídicas. Entonces, todo objeto capaz de recoger o de expresar un dato o una declaración de voluntad destinado a entrar en el tráfico jurídico es, para esta segunda postura germana o más ayornada, documento. Hacia esa tesitura, indudablemente nos llevaron todos los avances de la ciencia y la técnica actual, ni hablar con la informática. Hoy, sin ninguna duda, en el concepto de documento tenemos no solo lo escrito, sino fotografías, filmaciones, videos, disquetes, etc. Hoy todo se admite como documento probatorio. No sé, me imagino en el ámbito civil, pero también en el ámbito penal. Fíjense que en un accidente de tránsito, a lo primero que se echa mano es a las cámaras 360 del municipio para ver cómo fueron las cosas. Lo único que hay que tener, sobre todo para el ejercicio de la profesión el día de mañana, en cuenta, es que esos elementos son documentos desde el punto de vista de la ley penal, pero en la medida que el contenido no difiera de las declaraciones emitidas mediante escritura. Esto es, si yo aporto una filmación en un accidente de tránsito de la cámara de mi casa, que lo alcanzó a tomar, y por supuesto voy y lo acerco y digo que la persona que conducía y que causó la muerte, el otro conductor, venía a un gran exceso de velocidad. Pero si cuando voy a testimoniar me asusto y digo que en realidad creo que no venía más de 40 kilómetros por hora, para ese momento, que no va a haber todavía pericias mecánicas, para ese momento el juez o el fiscal se tienen que quedar con lo que digo en escrito, porque no se admite que yo difiera en mi manifestación personal y con firma del elemento que traje como prueba. Por supuesto que me van a decir ustedes, sí, bueno, pero con una pericia mecánica volando vas a saber a qué velocidad embistió y quién fue el embistente, etc. Sin duda, eso es así. Pero eso siempre hay que tener en cuenta. No debe diferir lo que digo por escrito, lo que declaro y firmo, del elemento que traje. Entonces, con todos esos elementos, hoy en el derecho penal se decía que se podía definir al documento como toda declaración del pensamiento humano manifestada al mundo exterior con eficacia probatoria y destinada a producir efectos en el tráfico jurídico. Repito este concepto, porque como Taza no está de acuerdo con lo que dice el Código Penal en el 77, casi creo que se queda con esta. El documento es toda declaración del pensamiento humano manifestada al mundo exterior, con eficacia probatoria y destinada a producir efectos en el tráfico jurídico. El 77 del Código, que fue modificado en el 2011, creo, que tiene todas las... Sí. Una consulta. En los manuales habla de que las expresiones orales carecen de soporte material. Recién nombraste pensamientos o medios. ¿Únicamente deben tener un soporte material? Porque si no carecen de esa eficacia para poder decir que es un documento que pueda tener un efecto y que pueda ser falsificado de algún modo, ¿no? Sí, claro. Eso Sí, se mantiene igual. Sí, por supuesto. Le decía, en el 77, ya por la última, que están todas las definiciones del código antes de arrancar con el 79, dice el código, y yo comparto con Alejandro que no está muy claro, o sí, pero le falta. Dice, el término documento comprende toda representación de actos o hechos
con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Sí, pero creo que algo le falta. Algo se quiso hacer, pero bueno, ahí está. Esto arrancó en Argentina en el 2001 cuando apareció la primera ley de firma digital, que ahí hubo modificaciones de 78 bits en el código, etc. Pero lo importante es que nos quede lo siguiente. Hay 3 cualidades que tiene el documento, según la línea actual del derecho penal. Las cualidades son las siguientes. El documento debe ser un medio de perpetuación del contenido. Es decir, estará en un soporte material o físico que dure en tiempo y en espacio. Papel, madera, disquete de computación, CD, filmación, etc. Un medio de perpetuación de su contenido. Segundo, el documento actúa como un medio de prueba. Está destinado a ingresar en el tráfico jurídico y tener eficacia probatoria. Por eso es que se excluye del concepto de documento aquellos soportes que carecen de contenido. Las hojas en blanco no son documentos. Algo que pruebe la existencia de una persona, si una tarjeta de ustedes el día de mañana, fulano de tal, abogado, tomo tal, colegio de abogados de Mar del Plata. Eso no es un documento. También quedan fuera de la protección penal, porque no producen efectos jurídicos, las copias de documentos no firmadas. Las copias de documentos no firmadas no son nada. Y también, y en esto hay bastante discusión y va a haber una que se viene enorme, las fotocopias no autenticadas. Las fotocopias no autenticadas no serían documentos. Les traigo a colación la causa cuadernos. Recuerden que en la causa cuadernos había cuadernos originales que según el autor de la grafía los quemó y se quedó con fotocopias. Está bien, las fotocopias luego las ratificó, pero por supuesto que la defensa de los imputados a lo primero que va a atacar es que esos no son documentos, con lo cual se estarían cayendo, además de como exige la ley del arrepentido, que lo que se exprese quede de alguna manera bien a resguardo, ¿no? Es decir, bueno, bien a resguardo las hojas firmadas. Dice, no, pero era más, sí, pero el legislador, porque legisla como esta noche, que van a estar toda la noche legislando hasta la mañana al mediodía, levantaron la mano y era mucho más fácil decir, mire, cuando alguien viene a declarar como arrepentido, hay que filmarlo, bajo pena de nulidad. Listo, terminado. ¿No lo filmaste? Sos un nabo. Ahora el tema va a ser una gran discusión, si sí o si no. Pero en principio les digo, las fotocopias no autenticadas no son nada. No son nada. Nosotros tuvimos una causa muy importante que terminó en la nada, porque una mujer que trabajaba en el consejo escolar tomó fotocopias de los certificados, muchísimos certificados de otras docentes, tapó con una franja de papel, puso su nombre y después presentó en su legajo 100 cursos que había hecho que jamás había asistido a ninguno. Y cuando llegó el momento de la condena, el tribunal, con buen criterio, dijo, son fotocopias no autenticadas, y lo que presentó la mujer no sirve. Si el consejo entró y le dio un cargo de dirección y que yo, bueno, vuelva para atrás, pero la mujer quedó afuera del tema. Bien. Y tercero, como característica, el documento debe ser un medio de garantía. El documento es una libre expresión de voluntad, no en abstracto, sino en concreto. Es decir, tiene que ser de una persona determinada, como decía el italiano Maggiore. El acto debe tener una paternidad. Luego, con respecto a esto, tradicionalmente ha sido la firma manuscrita del otorgante a que se consideró siempre como la herramienta más indispensable para atribuir el contenido del documento al autor. Ese era, digamos, el medio más idóneo para el reconocimiento de un documento por parte del autor. ¿Reconoce la firma? Sí, es la mía. Bueno, listo. Más la doctrina viene discutiendo mucho y después surgió hace unos años, unos cuantos, la teoría del consentimiento, donde se afirma que la ley no exige la firma y el documento es igualmente válido cuando el autor intelectual del documento consienta que un tercero firme por él y lo reconozca, lo ratifique.
Entonces, cuando una persona elabora un documento, lo envía, le dice, por favor, presentalo, firmalo vos por mí, y luego ratifica esa autorización, el documento es válido. Se llama la teoría del consentimiento. Acá tuvimos un caso estupendo en unas internas del ARI, de aquel agrupación política que creó Elisa Carrió, que se dio así. Parecía que eran todos truchas las fichas de afiliación, y no, resulta que un señor de acá estaba autorizado por la gente que vivía en Buenos Aires y tenía departamento acá y podía votar acá. Entonces, así fue que presentó 400 o 500 fichas de afiliación que en principio creíamos que eran falsas y se caían, y no se cayeron nada por la teoría del consentimiento. Sigamos. Vamos a ver la diferencia chiquitita, antes de poder entrar en tema, entre instrumentos públicos y privados. El instrumento público hoy está en el 289 del Código Civil nuevo, y dice instrumentos públicos, enunciación, que es también lo que se queja tasa. En todo el código no hay un concepto de documento, nada. Dice enunciación, son instrumentos públicos, las escrituras públicas y sus copias o testimonios. B, los instrumentos que extiendan los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. Y C, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. Antes nos movíamos nada más que con el 979 del Código Civil, y eso había traído un montón de problemas, porque parecía que el acta de una asamblea de consejo académico de una facultad no era público, no era un instrumento público. Así que eso se fue ayornando, y hoy sí, por supuesto, podemos decir que instrumentos públicos son las actas de las sesiones legislativas, de cualquier lugar, o el Consejo Deliberante, incluso nuestro, decretos, resoluciones, la libreta universitaria, el acta de exámenes y sus notas, etc. Hoy son todos instrumentos públicos, porque interviene justamente un funcionario público. En el caso del instrumento privado, el concepto es una noción negativa, residual. Son documentos privados los que no son públicos. Entonces, el instrumento privado es aquel que es otorgado por las partes sin la intervención de un funcionario público. Los elementos esenciales del instrumento privado siempre fueron el contenido o texto y la firma de las partes. Y para ser reconocido como tal, el instrumento privado debe estar firmado. Si carecía de firma, no tenía valor probatorio. Hoy eso ha cambiado con el Código Civil, que habla en el 287 y 288. El 287 dice instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos, o cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. Firma, 288. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de las firmas de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurría? Para ser reconocido como tal, el documento privado decía que debe estar firmado. Y si carece de firma, no había ninguna posibilidad probatoria. El documento privado carecía de autenticidad mientras no fuera reconocido por la parte contra quien se lo pretendía hacer valer. Y eso se trasuntaba mucho cuando se ejecutaba un pagaré. Lo primero que tenía que hacer el juez civil era llamar al presunto participante o suscriptor del pagaré para ver si reconocía o no reconocía la firma. Generalmente decía que no, entonces el juez civil tenía que ordenar una pericia caligráfica, a ver si la firma era o no era. Si la firma era, ahí arrancaba de por sí con la ejecución del pagaré o del cheque. Y eso ya, cuando había un reconocimiento o a través de una pericia, ya mutaba el carácter y pasaba a ser como un instrumento público entre quienes lo suscribieran y sus sucesores. Seguía todo para adelante.
Bien, eso en cuanto a instrumentos públicos y privados. Ahora vamos a entrar por fin en el 292 y el 293. El 292, vamos a leer más de una vez, si es necesario. (292) Falsificación de documentos en general. El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión de tanto. Unos 6 años si es un instrumento público y 6 meses, 2 años si se tratare de un instrumento privado. Nos vamos a quedar por ahí porque después se viene más engorroso. Entonces, el que hiciera en todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión de unos 6 años si el instrumento es público y con prisión de 6 meses a 2 años si se trata de un instrumento privado. Toda forma de falsedad que está prevista en este capítulo contiene como exigencia del tipo el requisito que de la falsedad pueda resultar perjuicio. Esto está en el 292, está en el 293, está en el 294, que es la falsedad impropia, y no se cumple en el 295, que es el delito de falso certificado médico, cuya comisión exige un perjuicio efectivo. No es de modo que pueda causar. En el 295 se exige el perjuicio a través del accionar del médico, que por ejemplo da un certificado de enfermedad para una persona que se tiene que tomar 30 días de licencia y el señor se va a la isla Bali y cuando viene lo están esperando. 295 dice, sufrirá prisión de 1 mes o 1 año el médico que diera por escrito un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello resulte perjuicio. A diferencia del 292, 293, 294. La pena será de 1 a 4 años. El falso certificado debiera tener como consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareta u otro hospital. Segunda parte no se ha visto mucho, pero la primera sí. Bien, entonces, de ahí surge que en la primera figura que hemos visto, 292, 293, 294, es suficiente a los fines de la consumación del delito la posibilidad de perjuicio. Pero, ojo con esto, la concreta posibilidad, dice Tasa, de afectar otros bienes jurídicos distintos de la fe pública. Es decir, cuando yo falsifico un documento, yo estoy atacando el bien jurídico protegido, la fe pública. Pero el delito se va a terminar de consumar cuando yo ataque otro bien jurídico protegido, por ejemplo, la propiedad en una estafa. Por eso para Tasa, este tipo de delito es un delito intermedio que le llama un delito de peligro hipotético o de aptitud. Dice que se queda en el medio de las dos características que siempre damos, delito de peligro abstracto, peligro concreto. Dice, es un delito porque tiene como 2 pasos. Por un lado, accedemos a falsificar y atacamos a la fe pública, y falta el segundo paso, que es cuando atacamos otro bien jurídico distinto. Pues, a mí se me ocurre la propiedad porque es lo que más se usa, truchar algo para estafar a una persona y irnos con el dinero, que se quede con el perjuicio y yo con el beneficio. Profe, entonces necesariamente va a ser pluriofensivo el tipo, digamos. Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque vos tenés que atacar los dos. Vos atacás 2 bienes jurídicos. Ojo, puede ser una falsedad, atacar la fe pública y atacar el honor de una persona. Lo que pasa es que lo que uno ha visto a través de tantos años es que siempre cuando vienen, fíjense lo que está pasando ahora con la toma de los lotes en cualquier lado. Acá en Sierra de los Padres hemos tenido una ola impresionante. La gente se instala un carrilín, mete un tipo ahí adentro en un lote de 1000 metros y cuando viene el dueño, alertado por los vecinos, saca un contrato de locación trucho
de un tipo que no es el dueño. Dice, no, mire, yo de buena fe le alquilé a este señor que me dejó poner esto acá, yo voy a vivir acá. Y entonces empiezan una serie de problemas. Si a eso se suma que los jueces no aplican el Código Procesal Penal como corresponde, lo dice clarísimo, ante un caso de usurpación, afuera, con la fuerza pública. Después lo discutimos, pero vos afuera. Pero eso, y sí que no, que ni que sí, entonces ahora están cayendo los jueces con temores y qué sé yo, porque le van a pedir un jury. Pero eso está clarísimo en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Hasta que eso no estaba era un desastre. La gente se quedaba ahí, un ocupa se quedaba 5 o 6 años. Y había que después darle algo a cambio para que se pudiera. No era tan fácil. Bien. Entonces, vamos a leer de nuevo esa parte del 292 y arrancamos. El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión de 1 a 6 años si se trata de un instrumento público, o con prisión de 6 meses a 2 años si se trata de un instrumento privado. Vamos a ver la acción típica. El delito consiste entonces en hacer en todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero. Acá había una actitud material, ¿cierto? En la falsificación hacemos algo materialmente. Tiene 4 aristas posibles de comisión. Hacer en todo un documento falso, público o privado. 2, hacer en parte un documento falso, público o privado. La tercera posibilidad es adulterar en todo un documento verdadero, público o privado. Y 4, adulterar en parte un documento verdadero, público o privado. ¿Tiene que ser únicamente autor material derecho y lo realiza otro en su totalidad? Y él lo usa. Investigador, la persona que tiene la intención o se beneficia por eso. Pienso, por ejemplo, un escribano, que es la única persona que podría darle cierta forma a una escritura, el escribano la falsifica y la persona se beneficia, pero no lo falsificó personalmente. Lo que pasa es que ahí entraste en el 293, que es la falsedad ideológica del instrumento público. Ahí vas a ver que es exactamente es la figura del escribano que inserta algo que no corresponde. Esto es la persona común. Entonces, vamos por parte. Hacer en todo un documento falso consiste en crear, en fabricar, confeccionar un documento y se lo atribuye a una persona distinta del otorgante. Se parte de la nada acá y le atribuyo el texto a quien no lo ha otorgado. Hay una discusión que Taza entra en su obra del Código Penal anotado y comentado, que la doctrina nacional se ha puesto a discutir si la persona que no es quien otorgó, pero que yo digo que sí me lo otorgó, debe ser una persona de existencia real o no. La verdad que discutimos cualquier cosa. Es decir, yo creo que no tiene ninguna significación. Puede ser si yo pongo todos los nombres de General Belgrano, como que me dé un poder en una sesión de derecho, bueno, ahí podría ser, pero tan burdo que eso no es ni tan siquiera una falsificación. Pero acá lo que decíamos, para hacer en todo un documento falso se parte de la nada, y yo atribuyo todo ese documento y su texto a una persona que no lo otorgó. Y yo puedo realizarlo de 2 maneras. Puedo también atribuirle la manifestación propia mía a una persona supuesta, con un nombre ideal o fingido, inventado. Por lo tanto, la falsificación total del documento requiere una tarea de imitación completa, en la escritura, firmas, sellos, etc. El documento totalmente falso es aquel que no es genuino, porque la falsedad recae sobre elementos esenciales y desde el principio. Ahora, será parcialmente falso, cuando a un documento auténtico yo le agrego declaraciones falsas. El documento así es verdadero, pero los agregados son falsos. Por ejemplo, fíjense que es muy difícil encontrar una escritura que el escribano deje espacios libres. Pero bien puede ser que se llenen lugares claros o espacios en blanco, de manera tal de causar perjuicio. O bien, si dejó mucho espacio al terminar el acta con su firma, puedo, de alguna manera, entrelineadamente poner una frase y después salvarla abajo. Y queda abajo de ese salvado
del interlineado queda la firma del escribano, con lo cual le da cierta viso de realidad. Es decir, le agrego... Pero no debería, cuando está la escritura están enumerados los renglones que tiene. Más allá Sí, de que no debería agregar ese que es otro renglón más. sí, pero si el escribano se descuida y cuando pone el punto final de la escritura firma 5 centímetros abajo, me está dejando un espacio que yo puedo salvar ahí el entrelineado que le pongo arriba, pues diciendo el vendedor expresa en este momento que ha percibido el total del monto de la compra-venta. Y no es cierto. Y el escribano, se lo salvo abajo y el escribano queda firmando allá abajo. Un descuidado, porque naturalmente todos hemos aprendido que se firma al lado del punto. Punto final y media firma, firma entera, ahí. Cosa que nadie te pueda agregar nada. Eso aún en cualquier cosa normal, en la cédula de notificación, se trata de hacer eso. Bien. La adulteración de un documento verdadero, que es el tercer paso, implica la existencia de un documento auténtico o genuino, pero falso en su significación. Acá se cambia lo verdadero, se altera, se transforma materialmente un documento, suprimiendo o reemplazando su contenido. Acá ha habido casos de no sé qué marca del liquid paper, es impresionante, donde hay gente que ha borrado dos o tres renglones con una perfección increíble, y salvo se han visto solamente con los rayos X, si no era imposible a simple vista verificar que había 3 renglones que habían sido borrados y agregados, todo tema, por supuesto, beneficioso para el autor del delito. Bien, entonces, acá en la adulteración, a diferencia del primer caso, donde arrancábamos todo de cero, hay un documento preexistente a la conducta. El autor del delito trabaja sobre ese documento existente y verdadero y le introduce modificaciones a su tenor. Como decía Carreras, el titular, no dejen de por ahí poner, como decía el doctor Carreras, porque si el doctor Taza es el que corrige, le encanta leer que alguien de ustedes sabe quién es el doctor Carreras, Eduardo Carreras. Como Carreras decía en estos casos que la alteración debía dejar subsistente el documento originario, más allá de la adulteración o el cambio de tenor. El documento era genuino, pero después le agregaban cosas. En cuanto al sujeto de delito, acá es un delito común, puede ser cualquier persona la que comete este delito, incluido el funcionario público, que se le aplica una inhabilitación absoluta que está previsto ya por el 298. Y el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona a quien se le causa perjuicio con la falsificación. El tipo subjetivo es un delito doloso de dolo directo, porque ya habíamos hablado en alguna clase que cada vez que veamos con el objeto de causar perjuicio, eso es un delito doloso de dolo directo, de primer grado. En cuanto a la consumación y la tentativa, se discutió un poco. Y hay dos posturas. ¿Cuál es el momento consumativo? Alguna teoría, cuyos autores persisten aún, dicen que habría que distinguir si se trata de documentos públicos o privados. Entonces, esta primera postura dice, si hacer en todo o en parte el instrumento público, dice, eso ya es delito porque ya surge la posibilidad de perjuicio al bien jurídico. Eso ya toda la escuela causalista, y en la actualidad un profesor de la Universidad de Córdoba, un excelente profesor, el profesor Arocena, piensa así. Y ellos decían, si por el contrario el documento es privado, tenemos con la primera postura, seguimos, si es privado, la falsedad se va a consumar cuando se utilice o se emplee ese instrumento falsificado. Es decir, para gran parte de la doctrina, si falsifico un documento privado y no lo uso, no se concreta el delito del 292 en ningún caso. Fontán, Balestra, Creus, etc. Bien. La segunda postura, también una posición mucho más ayornada, pese a que el abanderado fue el doctor Baigún, titular de Derecho en la UBA y director del Instituto de Penal, que murió a los 90 y pico de años y tenía un bocho increíble.
el Tute Baygun. Él estaba enmarcado en la segunda postura, más ayornada, que fue la misma, la germana de lo que vimos anteriormente. Baygun, Tosini, que son jueces en lo penal económico, también de mucha trayectoria en la UBA, ellos dicen que no hacen ningún tipo de división entre documentos públicos o privados para la consumación. Y entienden que el momento consumativo del delito es cuando ambas categorías de instrumentos se usan. Porque ahí está el efectivo perjuicio a la fe pública, dicen. Sea público o sea privado el instrumento, el 292 va a quedar patentizado cuando se use el delito. Y dicen que son delitos de doble actividad. Una primera actividad que es accesoria, preparatoria, y falsificar, y la otra, principal, que radica en lo que ellos llaman el uso jurídico punible. Entonces, esas son las dos posturas. Hoy le diría que, por supuesto, la segunda postura es la que está en marcha. Esto es, si tenemos un DNI adulterado en el cajón, en el primer cajón de la mesa de luz de nuestro dormitorio, y no lo exhibimos, no sería delito. Es decir, el proceso lo van a iniciar igual, lo van a llevar detenido, van a declarar, no declarar, etc. Pero al momento de ejercer la defensa, se va a clarificar perfectamente que en ningún momento el imputado exhibió el documento, aunque sea un DNI, un instrumento público. Bien. En cuanto a la tentativa, no ha sido admitida doctrinariamente. De consumo, los autores han dicho que los actos realizados con anterioridad serían actos preparatorios impunes. Bien. O sea que no hay ninguna postura que permita la tentativa. Aunque yo tenga, por ejemplo, circunstancialmente la posibilidad de utilizarlo y no lo utilizo, no existiría, por más de que estuviera confirmado válidamente. O sea, requiero utilizarlo para que se consuma. Claro, claro, exactamente. El profe, entonces hacerlo sería un acto preparatorio. ¿Por qué se estudia? O claro, sea, porque justamente con esta postura de que vos consumás el delito cuando lo exhibís, el hacerlo es un acto preparatorio. Y ni te digo si en el caso de dinero, de falsificación de dinero, para esta misma pregunta, lo único que tenés es en el 299, cortito porque no quería entrar en esto, dice el 299, el último, una disposición común, dice: sufrirá pena de 1 mes a 1 año el que fabricar, introducir en el país o conservar en su poder materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título. Es decir, no estaríamos ante una tentativa, si yo tengo un documento casi terminado, de un DNI, por ejemplo, pero sí te podrían enganchar en el 299, sobre todo si tenés tintas, etcétera, plumines, que eso generalmente usa la gente que adultera dólares, no que adultera, que confecciona dólares de una calidad impresionante. Pero eso ya entra directamente como autor del 299. Con 1 mes a 1 año de prisión. El que fabricar, introducir en el país o conservar en su poder materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este capítulo. O sea que tienen que ser únicamente instrumentos conocidos o que se presentan. No puede ser, por ejemplo, yo haga un documento de una cosa X que no sea conocido para este tipo, ¿no? No, los elementos dicen necesariamente conocidos, en el sentido de que todos sabemos que el que falsifica dólares, había uno en Miramar que era impresionante, los billetes de 100 de dólares que hacía, tenía plumines y tintas chinas, y que yo, plumines, centenares de plumines, tintas chinas, papel similar al papel que se utiliza para los billetes, evidentemente, tenía un laboratorio impresionante. Quedó, sí, por supuesto, no, quedó más, porque se le puso en concurso el 299, porque se encontró un montón de billetes falsos. Cuando lo defendía el doctor Carreras, primo del titular de la cátedra, que le dijo en un momento de la audiencia que yo estaba tomando que tenía que irse a Buenos Aires a tramitar el pasaporte. Y al imputado se le escapó: doctor, me hubiera dicho a mí, se lo preparaba, ¿no? Que no lo consigné, por supuesto. Un cara dura. Pero bueno. Bien, entonces nos quedamos con la segunda postura y bueno, no a la tentativa. Les decía que en el segundo y tercer párrafo son situaciones especiales que se han utilizado mucho en otras épocas.
Dice, si el documento falsificado o adulterado es fuera de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad de dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años de prisión. Eso fue un tema muy meneado en la época de la represión de la subversión. Es decir, cuando la gente andaba con cédulas federales que tenían una cinta argentina sobre un borde superior y aparecían como teniente coronel, coronel, general de brigada, qué sé yo, no era nada. O lo mismo con el uso de autos. Dice, para los efectos del párrafo anterior, están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de personas aquellos que a tal fin se dieran a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, como así también los certificados de parto o de nacimiento. Acá quedan fuera de toda protección penal los documentos que no tienen por objeto acreditar identidad de las personas, sino que acreditan distintas circunstancias. Es decir, cuando ustedes tengan el carnet de abogados del colegio departamental de abogados, eso no acredita identidad. De la misma manera que no acredita identidad el carnet de conducir, que la gente a veces lo saca y presenta como acreditando identidad, no es así. La identidad es solamente dos cosas, o el DNI o el pasaporte, el resto no. En cuanto a la documentación de automotores, se pone la falsificación del título automotor y de la cédula verde o la azul, que son de competencia federal. Título automotor, cédula verde o cédula azul, porque con eso es lo que podemos andar, manejarnos con el auto, pero no el formulario 08, ni de transferencia, ni el carnet de conducir. Eso no entra acá. Es solamente tarjeta azul, tarjeta verde y el título de propiedad. Vamos a pasar al 293, que es la falsedad ideológica de instrumento público. Dice, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años el que insertare o hiciere insertar, dos posibilidades, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar de modo que pueda resultar perjuicio. Después agrega, si se tratase de documentos certificados mencionados en el último párrafo del anterior, la pena sea de 3 a 8. Eso no importa. Repito entonces el 293. 1 a 6 años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Entonces, esa falsedad ideológica, le decimos ideológica o declarativa, decía Carreras, ideológica porque son falsas las ideas que se quieren afirmar como verdaderas, por eso dice falsedad ideológica. Se define como esa declaración falsa que está contenida en un instrumento auténtico. El documento sigue siendo genuino, pero no es veraz. No hay identidad entre la realidad exterior al documento y la realidad documental que está manifestada por el autor, porque ha insertado declaraciones falsas o mentirosas como si fueran verdaderas con el objeto de causar perjuicio, que pueda causar perjuicio. El delito consiste entonces en insertar o hacer insertar declaraciones falsas relativas a un hecho que el instrumento deba probar. El que inserta, cuidado con esto, el que inserta en un documento declaraciones que no son verdaderas, dice Fontán Balestra, solo puede ser quien extiende el documento. Solo quien extiende el documento es quien puede insertar declaraciones falsas. Y ese es solo el oficial público, que está cumpliendo su función de dar autenticidad al documento. Entonces, le atribuye al contenido del documento un sentido distinto al que verdaderamente pasó por ante él. El fedatario, sea un escribano
un secretario de juzgado, un secretario del Ministerio Público Fiscal, da fe de un hecho que no ocurrió en su presencia, o si ocurrió, lo transcribió en el instrumento de una manera diferente. Entonces, ese funcionario público cae bajo la figura del 293 porque él inserta, y porque es el único que puede insertar, es el que confecciona el instrumento público. El que hace insertar, en cambio, el que hace insertar consigue que otro, el funcionario, introduzca algo en el instrumento. Entonces, el otorgante del acto logra que el fedatario introduzca en el documento declaraciones falsas. Alguna vez comentamos, si yo voy a vender mi casa de Sierra de los Padres y aparezco diciendo que soy viudo o que soy soltero. Vendo, percibo el precio, me tomo un avión a París y la dejo a mi mujer acá esperando a ver cuándo voy con el dinero. Pero inserté algo falso como si fuera verdadero, de manera de que pueda causar perjuicio. Entonces, es una acción punitiva compuesta acá también entonces, pero la conducta solo será punible, y esto es muy importante, en la medida en que exista un deber de decir verdad por parte del otorgante. Esto lo vimos a la pasada con los matrimonios ilegales unilaterales, cuando la persona que era casada y no le había dicho nada a su víctima, que es con la que se casaba, y decíamos que había un tipo de comisión por omisión porque él había omitido decir verdad, y ahí tenía obligación de decir verdad en el momento del casorio. Y en esto es lo mismo. Cuando existe un deber de decir verdad por parte del otorgante. Si ese deber no existiese, no hay delito. Es decir, la mentira no es delito, salvo casos excepcionales. En el Código Penal hay dos posibilidades cuando la mentira es delito. En el falso testimonio del 275, el testigo, el intérprete, el perito, etcétera, que miente, agravadísimo si es en perjuicio del imputado, tiene hasta 10 años de prisión. Y el otro caso, que lamentablemente creo que no lo han visto, con Roberto, que es el 173, inciso noveno, que es el estelionato. En el estelionato, que no me acuerdo por qué lo leímos alguna vez, decía el noveno, el que vendiere o grabare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuviesen embargados o grabados, y el que vendiere, grabare o arrendare como propios bienes ajenos. El estelionato es cuando un señor vende un auto, dice que es propietario o que es propietario, pero en realidad no tiene ningún gravamen y el auto está recontra inhibido, con pedido de captura inclusive. Entonces, eso se llama estelionato. Y en esos casos, la jurisprudencia, además de la doctrina, dicen que ahí hay una obligación de decir verdad. Entonces, en este caso sería lo mismo. El imputado tiene que manifestarse con verdad. Respecto a la misión del funcionario público, y acá incluimos al notario, por supuesto, que da fe, en realidad tengan siempre presente que el funcionario público no tiene la obligación de certificar que están probadas las cosas que se han declarado ante él, sino la de dar por cierto que la declaración fue hecha. El fedatario, el escribano, da fe de lo que pasó en su presencia y ante sus sentidos. Entonces, si figúrense una compraventa, una de las partes manifiesta que recibió el importe de la operación antes del acto y la otra parte dice que lo pagó, cuando en verdad esto no sucedió. El notario da fe de lo que cada uno dijo, pero no está obligado a aseverar que el pago sea efectivizado tal como las partes lo han manifestado en su presencia, porque ello no le consta, porque no presenció ningún intercambio de dinero. Entonces, suele ser un enorme error en la justicia, en las fiscalías, que hoy tienen la manija toda la investigación, cuando se llama a prestar declaración testimonial a un escribano. ¿Con qué objeto llamo yo a un escribano que tiene en su protocolo una actuación notarial
¿Qué voy a creer? ¿Que va a venir el escribano a decirme, no, en realidad esto que puse ahí, firmé, no es verdad, es al revés? Jamás lo va a decir. Entonces, es inocuo llamar a un escribano a declaración testimonial a ver si lo aprieto un poco y me dice que es mentira. Nunca va a decir que es mentira. El oficial de policía que hace el acta de Fojas 1, ante un homicidio o una violación, ¿no? Aunque las partes quieran buscar a ver cómo lo pueden voltear, nunca lo van a voltear porque él se va a remitir a lo que escribió y firmó a Fojas 1. Entonces, a veces se ven esas cosas. O me han llamado escribanos amigos, che, me llamaron a dar testimonial fulano. Y dice, bueno, mira, anda tranquilo y decirle, mira, yo lo que diga el acta de Fojas 1 lo ratifico. De ahí no me puedo mover. Ya está. Él solamente da fe de lo que pasa en su presencia. De lo que pasa entre las partes, de lo que escucha, de lo que ve. No, me pagó antes de ayer, recibí el dinero, lo llevé a la caja de seguridad. Eso no lo puede probar porque él no estuvo en ese momento. En síntesis, entonces, en el 293 son necesarias en la acción de insertar o hacer insertar falsedades, dos circunstancias. Primero, que las declaraciones a insertar en el instrumento sean concernientes a un hecho que el documento deba probar. Y B, que de la conducta falsaria surja la posibilidad de perjuicio a otro bien jurídico distinto de la fe pública. La fe pública va a quedar mancillada con la falsificación. Después veremos si lo uso, si no lo uso. Pero lo importante es que siga el segundo paso y que con esa falsedad yo cometa o acometa contra otro bien jurídico protegido como cualquiera, la propiedad, el honor, etc. El objeto del delito solo pueden ser instrumentos públicos, dice el 293, a diferencia del 292 que admite los dos. Porque están dotados de una garantía de la fe pública y operan erga omnes, es decir, son oponibles a terceros. Y después se agregaron certificados médicos, etc., pero eso no vale la pena. En cuanto a los sujetos del delito, ya que hay dos modalidades de comisión del delito, insertar y hacer insertar, falsedades en el documento público, el sujeto activo en la primera de la forma es solo el oficial público, por cuanto él solo posee competencia para garantizar la expedición de documentos que gozan de esa fe pública que hablamos. Y en la segunda modalidad, hacer insertar, sujeto activo puede ser cualquier persona. Aunque debe ser aquella a quien la ley le pone la obligación de veracidad. Es decir, que debe declarar la verdad en su manifestación insertada en un documento público. Miente y entonces hace insertar como verdadero algo falso o mentiroso. La consumación del delito se consuma cuando quedó perfeccionado el instrumento público con todos los signos de autenticidad. La tentativa no parece admisible en la mayoría. Algunos autores dicen, bueno, hay casos especiales, podría ser, pero en líneas generales no parece admisible, habría que verlo más profundo. Y en cuanto a tipo subjetivo, por lo mismo que dijimos anteriormente, es un delito doloso, solo compatible con el dolo dilento. Yo ahora estoy a disposición, pero quería comentarles algo. Yo renuncié a partir del 4 de diciembre. No solo hasta el 4 de diciembre, después del 4 de diciembre, cuando esté en la época de parciales y recuperatorios y qué sé yo, ya en recuperatorios, no tenga ningún empacho en mandarme un correo electrónico, un WhatsApp preguntando cualquier cosa, que yo estoy 100% jubilado. Así que yo no tengo ningún problema en dar una mano. Ahora, y siempre, salvo cuando me ponga a cagar, pero cuando el día de mañana encaren derecho procesal penal, bueno, alguna consulta, sobre todo más que, no me pregunta la doctrina alemana, pero sí pregúnteme de la vida de tribunales, cómo se hace acá, cómo se hace allá. Eso es lo que uno ha mamado más de 40 años en la justicia. Así que quedo a disposición por las preguntas de ahora, si quieren, y para el resto, si necesitan algo, avísenmelo con tiempo y antes del examen y arrancamos con buscar algo y darles una respuesta. Yo lo acepto del café para saber cómo es tribunales. Ese se lo acepto. El café para saber cómo es tribunales, ese para que tire algunos tips, yo le agarro, ese sí. Sí. Me vendría muy bien. Es muy interesante, es muy interesante. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, damos por concluido mi etapa docente de 23 años. Profesor, tres cosas.
¿Puede ser? Sí, Primera. Profe, dejó material en el aula, sí, ¿verdad? no te escucho muy bien. Sí, dejó material en el aula. No, yo pienso que sí, ya han subido y hablé con la doctora Castro y me dijo que lo que falte lo suben ahora en estos días. Así que de lo mío seguro que han subido algo. Sí, ya hay material de este tema. Sí, seguro. Sí. Dos. Ay, Dos. sí, ¿Sabía que se podía quedar hasta los 71 años? Porque durante los 70 se puede quedar. bueno, es lo que pasaba, pero no pasa más. Hay un caso de un querido profesor, el doctor Fortunato, que se fue ya hace unos cuantos años, que estuvo casi hasta los 71 y se fue. Y ahora el doctor Arreola, de Penal 1, tiene 74 y lo jubilaron, pero incluso, no sé, me comentaron que puede seguir un poco más, no sé, es una cuestión humanitaria, me parece, para que logre la jubilación. Yo no me puedo jubilar como docente universitario porque yo me jubilé como fiscal. No se puede tener dos jubilaciones. Lo que sí va a ocurrir es que con los años de servicio prestado en la Universidad Nacional, el IPS de la provincia me va a subir más o menos 5 pesos con 60 mi abultada jubilación como fiscal. Así que está bien, no. Y lo pregunté y me dijeron resueltamente, no, doctor, mire, usted tendría que renunciar al 4 de diciembre del 2020 y lo primero que hice mandé la renuncia. Que lo trate el Consejo Académico, creo, en estos días, y ya está. O sea, uno hay que irse a tiempo. Hay que saber, de todo hay que saber irse a tiempo. ¿Qué pasa si no se va? ¿Tiene ¿Cómo? ¿Pasa algo si usted no renuncia? ¿La facultad lo aparta? ¿Qué pasa si usted No, no...? me apartan porque es una ordenanza del Consejo Superior del año 2015, donde dice que los docentes a los 70 años cesan. A mí lo que me ofrecieron, porque TAS anduvo haciendo lío, un contrato de locación de servicio. Ni loco, me tengo que anotar en la FIP, que yo por un año, no me interesa. Pero, bueno, figúrense, Raúl Zaffaroni se fue a los 70 años de la facultad de la UBA. Lo nombraron profesor emérito, así que puede ir a dar una clase cuando quiera, yo también. Si Taza me invita, podría. No creo, no quisiera. Pero Raúl a los 70 se fue. Y cuando cumplió Arriola 75 estuvo se dando fue. clases. Sí, Arriola no, iba como medio como invitado, digamos, de algunas clases que daba Ricker. sí. Lo que pasa que Julio no se jubiló como camarista por distintos inconvenientes que hubo en su carrera. Y entonces no sé si tiene una jubilación o si se alimenta del sueldo, del magro sueldo docente, que para mí era muy bueno, porque para estar 4 martes y cobrar 20 lucas me parece un robo. Pero en el caso de él creo que ha jugado una cuestión humanitaria que yo por supuesto apoyo, ¿no? Tengo mucha estima. Así que más, me dijeron estos días que capaz que sigue unos cuantos meses más, no sé, pero bueno. Pero a mí fue clarísimo el departamento docente de la universidad, Sí, que me atendieron muy rápido y muy bien, y le estoy muy agradecido, y listo, afuera. Segundo hay desafío. varios docentes que se están jubilando, incluso titulares. El otro día comentaba, yo estoy cruzando a procesar con el doctor Constantino y comentaba que él se jubila. Y se van un montón de personas a las facultades. Pues se ve que este año de virtualidad. Qué lástima. Para No, usted. pero lo que pasa es que él pensá que va a tener una jubilación como abogado, que es más o menos 20.000 pesos, y entonces necesita la jubilación esta para incluso mantenerse en la obra social, pues yo también me voy a adherir, voy a pagar por supuesto mucho más, pero el distinto es el caso de esta gente que no tiene otra cosa. Es decir, hoy, ¿viste? Los abogados de antes que tenían 10 departamentos cuando terminaban su carrera, bueno, vivían de eso, y la jubilación, pero hoy hay que tener 10 departamentos en la carrera, ¿eh? Hay que moverse, no es fácil. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, me voy a tomar sol acá en la sierra. Y les agradezco muchísimo la paciencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un placer. Muy buena clase, Gracias, profesor. profesor. Un placer. Felicitaciones. Bueno, gracias. Muchas gracias a usted. Chao. Y lo mejor para esta nueva etapa. Bueno, muchas Éxitos, doctor, muchas gracias. gracias. Adiós, gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao.